Mi hijastra me dijo: tú no eres mi papá, mi verdadero padre me da todo lo que quiero frente a su madre, pero cuando él no quiso pagar su universidad me suplicó llorando. Le respondí: tu verdadero padre te da todo, excepto lo que realmente necesitas. Desde el primer día supe que Esquilar no me iba a ver como su papá. No porque me tratara mal desde el inicio ni porque fuera una niña difícil, sino porque había algo en su mirada, esa mezcla de defensa automática y desconfianza absoluta, que me dejó claro que, para ella, yo no era más que un intruso con buenos modales y cara de querer encajar. Cuando conocí a Megan, Esquilar tenía 7 años y ya había vivido suficientes cambios como para levantar murallas internas con más rapidez que un equipo de construcción militar. Su papá biológico, Brandon, se había largado cuando apenas tenía 3, y durante años estuvo entrando y saliendo como un fantasma que aparecía en las fechas importantes. Soltaba una promesa envuelta en papel brillante y desaparecía antes de que alguien pudiera exigirle algo más que una sonrisa fingida. Megan había hecho lo mejor que pudo sola, trabajando turnos dobles como enfermera y tratando de ser mamá, papá y pared emocional al mismo tiempo, pero se le notaba el cansancio pegado en los hombros. Yo aparecí en ese panorama como un tipo que solo quería quererlas, sin dobles agendas, sin buscar reconocimiento, sin esperar que me llamaran papá de la noche a la mañana. Pero uno no se imagina lo jodidamente complicado que puede ser ganarse a un niño que ya aprendió a esperar decepciones como norma. Me lo tomé con calma, con paciencia, con respeto. Nunca forcé nada. La llevaba a la escuela cuando Megan tenía turno de noche, le cocinaba panqueques con chispas de chocolate los sábados y me sentaba a ver con ella esas malditas caricaturas insoportables que no entendía, pero que la hacían reír. Al principio ni siquiera me hablaba directamente, le pedía a su mamá que me dijera si quería más leche o si podía cambiar el canal. Pero poco a poco, y cuando digo poco a poco me refiero a años, no semanas ni meses, fue soltando ciertas señales. Una vez me dibujó en un proyecto escolar como parte de su familia. Otra vez me abrazó sin que se lo pidiera cuando su perrito se murió, y más adelante, cuando tuvo su primera menstruación. Fue a buscarme al taller para que la llevara a casa porque su mamá estaba trabajando y no quería que la viera ningún extraño. Cosas pequeñas, íntimas, pero que para mí significaban más que cualquier jodido título. Nunca necesitaba que me dijera papá. Me bastaba con saber que me incluía. Que confiaba. Durante años fui ese tipo que no aparecía en las fotos familiares pero que sí pagaba las cuentas detrás. El que organizaba las fiestas de cumpleaños, el que se aprendía los nombres de todas sus amigas, el que le enseñó a manejar aunque casi nos estrellamos la primera vez porque pisó el freno pensando que era el embrague. Pagué cada clase de ballet, cada terapia, cada viaje escolar, cada antojo estúpido de adolescente que se le metía entre ceja y ceja. Nunca puse condiciones. Nunca llevé la cuenta. Porque así es como entendí que se quiere a un hijo, sin contratos, sin garantías, sin esperar gratitud inmediata. Y a pesar de eso, siempre había una sombra. Una sombra que aparecía cada vez que Brandon decidía regresar del exilio voluntario con sus regalos innecesarios, sus cuentos de grandeza y esa sonrisa barata que Esquilar compraba como si fuera oro. La veía transformarse. Pasaba de ser esa chica que me contaba cosas en el carro de regreso a casa, a una adolescente insolente que me ignoraba por completo. Brandon venía, prometía viajes que no cumpliría, soltaba billetes como si fueran confeti, hablaba de los negocios que tenía en Miami y luego se largaba sin mirar atrás. Pero bastaba para que ella se llenara de falsas expectativas. Porque él tenía la etiqueta, el título de papá. Y yo, al final, era el tipo que pagaba el alquiler. Megan siempre trató de mediar, pero su manera de mediar era esa típica forma pasivo-agresiva donde no tomaba partido porque no quería que Esquilar se sintiera atacada. Entendía su posición, pero me hartaba. Porque mientras yo educaba, ponía límites, cuidaba, corregía y sostenía, el otro venía, desordenaba todo y se iba antes de tener que recoger el puto desmadre. Y Esquilar lo permitía, lo defendía, lo idealizaba. Supongo que es más fácil idealizar a quien no vive contigo que confrontar la verdad de quien te ve cada día. Aún así, seguía aguantando. Porque la quería.
Porque la veía como mi hija, aunque ella me viera como el tipo que le regañaba por dejar los tampones sueltos en el baño. Pero todo explotó una tarde cualquiera. Ni siquiera fue una pelea importante. Yo solo le había pedido que dejara de dejar su ropa sucia tirada por el pasillo, que no éramos sus sirvientes y que ya tenía 17 malditos años como para no saber que los calcetines no caminan solos hasta la lavadora. Estábamos en la cocina, Megan escuchaba desde el comedor con ese rostro de no quiero que esto escale, y Esquilar se giró hacia mí, cruzó los brazos con ese gesto que solo usan los adolescentes que se creen invencibles. Y me soltó sin pestañear, tú no eres mi papá. Mi verdadero padre me da todo lo que quiero. Así. Frente a su madre. Sin temblar. Con esa sonrisa de superioridad que solo tiene alguien que sabe que acaba de romper algo a propósito. No recuerdo haber sentido algo así antes. Fue como si me arrancaran el pecho con una cuchara oxidada. No porque no lo haya pensado alguna vez, sino porque, joder, que lo diga con ese desprecio, con esa tranquilidad, con esa maldita seguridad, eso me atravesó. Megan abrió la boca para decir algo, pero yo levanté la mano, no para callarla, sino porque ya no tenía sentido. La escena estaba hecha. Lo dijo, y lo dijo para herirme. Y lo logró. Me giré, recogí mis llaves del mesón y salí sin mirar atrás. Esa noche no dormí en casa. Me fui al taller, me senté entre latas de pintura y herramientas y me quedé ahí como un imbécil mirando el techo, preguntándome si había servido de algo todo lo que hice por ella. Al día siguiente volví, no porque quisiera, sino porque no iba a dejar que una frase estúpida deshiciera años de esfuerzo. Pero tomé una decisión, si para ella yo no era su padre, entonces no iba a seguir jugando a serlo cuando le convenía. Y mucho menos, seguir pagando como si lo fuera. Megan intentó hablar, justificar, suavizar lo que había pasado, pero le dije que no estaba para discursos motivacionales. Que Esquilar ya estaba grande, que sabía lo que decía, y que si quería depender del tipo que le daba todo lo que quería, entonces que empezara por pedirle a él la matrícula de la universidad. Porque yo no iba a mover un dedo más. Y ahí comenzó todo. Porque la vida, que a veces parece una perra con sentido del humor muy retorcido, le tenía preparada una dosis de realidad que ni el mejor discurso adolescente podría esquivar. Y ahí fue cuando decidí que no iba a frenarla, pero tampoco iba a salvarla. Porque a veces el único aprendizaje posible viene con lágrimas y con puertas cerradas. Y si Esquilar necesitaba comprobar quién era su verdadero padre, pues que lo hiciera con los bolsillos vacíos y la universidad tocándole la puerta. Yo solo iba a mirar. Y, esta vez, no iba a levantar ni un puto dedo. Actualización 1. Habían pasado un par de semanas desde aquella escena de mierda en la cocina, pero la frase seguía sonando en mi cabeza como un eco maldito cada vez que entraba a la casa. No importaba si estaba concentrado arreglando el carburador de una camioneta vieja o comprando cereal en el supermercado, las palabras regresaban como un zumbido incesante y certero, tú no eres mi papá. Mi verdadero padre me da todo lo que quiero. Y por mucho que quisiera hacerme el fuerte, por mucho que quisiera fingir que no me afectaba. Cada vez que cruzaba la puerta de entrada y escuchaba sus pasos bajando las escaleras con esos tacones baratos que se compró para sentirse más adulta, algo dentro de mí se encogía. No era solo dolor. Era rabia. Era decepción. Era una tristeza profunda por haber invertido tantos años, tanto esfuerzo, tanta jodida ternura, para que todo se redujera a una frase dicha con arrogancia y veneno frente a su madre. Como si yo fuera el jardinero malhumorado y no el tipo que había vendido su moto para pagar su puto tratamiento de ortodoncia. La casa se volvió un campo de tensión silenciosa, como esas películas donde uno sabe que el monstruo está escondido en alguna parte y todo el mundo finge que no pasa nada. Megan trataba de mantener la paz como podía, sirviendo cenas con una sonrisa forzada, hablando de cosas triviales en un intento torpe de disfrazar el hielo que había entre Esquilar y yo. Pero no era tonta, sabía que algo se había roto de verdad. Lo que no terminaba de aceptar era que esta vez yo no estaba dispuesto a ceder ni a pasar la página como otras veces. Porque ya no se trataba de una rabieta de adolescente ni de una discusión doméstica sin importancia. No.
Esta vez se trataba de ponerle nombre a lo que Esquilar había dicho en voz alta. Y si yo no era su papá, entonces tampoco iba a ser su patrocinador, su taxista, su respaldo emocional ni el estúpido que le solucionaba todo mientras el papito de Instagram se llevaba el crédito por existir. Esquilar, por su parte, siguió con su papel de adolescente en pose permanente. Entraba a la casa sin saludar. Se encerraba en su cuarto con la música a todo volumen o hablaba por teléfono con ese tonito insoportable que usan los que creen que la vida se arregla con filtros bonitos y fotos sonriendo en cafeterías caras. Cada tanto, Megan le decía que bajara a cenar o que ayudara a lavar los platos, y ella respondía con ese ahorita voy que ya sabíamos que significaba ni mierda voy a hacer. Yo, en silencio, fui retirando poco a poco todos los favores y gestos que antes eran parte natural de mi día a día. Si necesitaba que le prestara el carro, le decía que estaba ocupado. Si quería que la llevara a casa de una amiga, le respondía que pidiera un Uber o que llamara a Brandon, que seguro él tenía tiempo. Si se quejaba porque su laptop se estaba trabando, le decía que no era mi problema. Y cuando intentó pedirme dinero para ir con sus amigas al centro comercial, le contesté sin levantar la voz que debía pedírselo al que le daba todo lo que quería. Fue entonces cuando empecé a notar algo que, por más que me hiciera el duro, me removía por dentro. Esquilar no solo estaba irritada, estaba empezando a asustarse. Lo noté en su mirada cuando le negué el carro por segunda vez, cuando vio que ya no me ofrecía a revisar su laptop ni a pagarle el plan de datos. No era costumbre, era dependencia. Y ahora que le había cortado ese cordón invisible, empezaba a flotar sin red. Y ahí fue cuando se le ocurrió recurrir a su salvador de siempre, Brandon. Una tarde, mientras arreglaba la suspensión trasera de un Toyota Corolla en el taller, recibí un mensaje de Megan con solo 3 palabras: vino Brandon hoy. No me sorprendió. Ya me lo imaginaba, apareciendo con esa sonrisa plástica, con un peinado que parecía más preocupado por las apariencias que por la realidad. Con su maletín vacío y las historias de éxito que nunca incluyen detalles específicos. Y efectivamente, según lo que Megan me contó más tarde, había llegado a la casa como si nada hubiera pasado, con una caja de donas de esas que parecen más decoraciones de Instagram que comida. Y había anunciado que estaba dispuesto a pagar todo lo que hiciera falta para que su princesa tuviera el futuro que merecía. Lo dijo con una seguridad tan cínica que incluso Megan se quedó callada, porque sabía que esa promesa ya la habíamos escuchado antes. Pero Esquilar, deslumbrada, no solo se lo creyó, lo celebró. Según Megan, salió de su cuarto gritando que ya no necesitaba que nadie más se metiera, que Brandon iba a pagarle UCLA y que nadie más tenía derecho a opinar. Megan me lo contó con un tono neutro, como quien lanza una advertencia sin atreverse a tomar posición. Pero yo, que ya me conocía el teatro de Brandon de memoria, supe que solo era cuestión de tiempo para que se cayera la escenografía y quedaran todos los cables sueltos al descubierto. Esa misma noche, mientras Megan dormía en el sofá con la televisión encendida, escuché a Esquilar hablando por teléfono en voz baja, desde la cocina. Me levanté sin hacer ruido, crucé el pasillo descalzo y me detuve detrás del arco. No la interrumpí. Solo escuché. Decía cosas como sí, papi, ya tengo los formularios y sí, le dije que no me hace falta su ayuda, yo ya tengo quien me apoye de verdad. Hablaba con ese tono mimado y altanero que usan los adolescentes cuando sienten que ganaron algo. No lo hizo para herirme. Lo hizo porque estaba convencida de que, esta vez, iba a tener la razón. Se sentía invencible. Brandon le había prometido pagarle la universidad, el alojamiento, el carro. Y ella, sin entender lo que cuesta la vida de verdad, se lo tragó todo. Así que no dije nada. Me di la vuelta, regresé a mi cuarto, y dormí como hace años no dormía. Porque ya no iba a ser mi problema. Porque ya no iba a ser yo quien salvara la jodida situación en el último momento. Porque ella eligió. Eligió a su verdadero padre. Y yo, esta vez, iba a dejar que probara lo que sabía ese plato. Aunque le quemara la lengua. Aunque le destrozara el estómago. Aunque le rompiera el corazón. Ya no era mi turno. Yo ya había hecho demasiado. Y por fin, me tocaba ver desde la barrera. Sin intervenir. Sin rescatar.
sin pagar. Actualización 2. Pasaron poco más de 3 meses desde aquella escena en la que Esquilar, con una seguridad de esas que solo tiene la gente que nunca ha pagado una puta factura en su vida, aseguraba que Brandon iba a cubrirle todo lo de la universidad. 3 meses en los que yo, tal como había prometido, o advertido, según como se quisiera ver, no moví ni un dedo por ella. Me limité a observar desde la distancia, callado, atento, sin ofrecer apoyo, sin dar consejos, sin preguntar cómo iba su proceso de admisión ni si necesitaba ayuda con los formularios. Megan, al principio, intentó mantener viva esa dinámica de familia funcional, hablando durante la cena de las fechas límite para FAFSA. De los correos que llegaban de UCLA y de la emoción de Esquilar por mudarse a Los Ángeles. Yo me mantenía en silencio, terminaba mi plato sin meterme, sin opinar, sin un solo gesto que pudiera interpretarse como interés o implicación emocional. Porque ya había aprendido que cuanto más haces por alguien que no te valora, más te conviertes en el pendejo de la historia. Esquilar, por su parte, se encargó de dejar bien claro que no necesitaba mi ayuda. Caminaba por la casa con ese aire de quien ya tenía todo resuelto, como si sus planes estuvieran asegurados, como si la vida fuera un catálogo de sueños cumplibles y su papá de verdad fuera el puto genio de la lámpara. En más de una ocasión me topé con ella hablando por teléfono sobre las residencias estudiantiles, sobre los planes de clases, sobre lo emocionada que estaba por mudarse lejos y empezar su nueva vida sin nadie que le cortara las alas. Cada palabra era una provocación, y aunque hubiera querido responderle con sarcasmo, con dureza o con cualquier frase de esas que uno ensaya en la cabeza y que suenan perfectas en la ducha pero que nunca se dicen en voz alta, simplemente me callaba. Porque el tiempo, y no mis palabras, iba a ser el hijo de puta más implacable en esta historia. Y como todo lo que sube sin base, eventualmente cae, el golpe no tardó en llegar. Era un martes por la tarde cuando Megan me escribió al taller con un mensaje más largo de lo habitual, algo desordenado, con mayúsculas puestas donde no iba ni signos de exclamación mezclados con signos de pregunta. Me pedía que, por favor, llegara temprano a casa porque había pasado algo importante. Lo leí una vez, 2 veces, y aunque no decía qué exactamente, el tono era claro, se había derrumbado algo. Me quité los guantes, dejé el auto en pausa y me fui directo a casa con esa sensación que mezcla curiosidad con una pizca de anticipación morbosa, como quien sabe que va a presenciar una caída larga y merecida. Cuando entré, la escena era todo lo que había imaginado y más. Esquilar estaba sentada en el sofá con los ojos hinchados, el maquillaje corrido y los papeles de admisión esparcidos sobre la mesa del comedor. Megan, de pie junto a la ventana, tenía la cara pálida y los brazos cruzados como si estuviera conteniéndose para no explotar. Y ahí, sentado con las piernas abiertas y un vaso de agua sin tocar en las manos, estaba Brandon. Más flaco, con el cabello desordenado, las ojeras marcadas y una camisa que alguna vez fue elegante pero que ahora colgaba de su cuerpo como si perteneciera a alguien más. Se levantó apenas me vio entrar, con esa sonrisa estúpida que siempre había usado como escudo, y se apresuró a decir que solo estaba de paso, explicando algunas cosas. No dije nada. Me apoyé en el marco de la puerta y lo dejé hablar, porque sabía que, por fin, el guión se le estaba cayendo a pedazos. Según él, y con ese tono de esto no es culpa mía que le conozco de sobra, su empresa de bienes raíces había entrado en una crisis inesperada, lo dijo como si fuera una víctima del destino. No un tipo que llevaba años viviendo de apariencias. Comentó algo sobre una demanda federal, sobre clientes que no pagaron, sobre una congelación de cuentas y un juicio pendiente por evasión fiscal. Megan trató de preguntarle por fechas y alternativas, pero el muy cobarde empezó a desviarse con tecnicismos, con promesas vacías y con frases como voy a ver qué puedo hacer, esto es temporal y nadie lo vio venir. Esquilar, que al principio estaba llorando en silencio, de pronto se levantó y le gritó, con la voz rota y una rabia que nunca antes le había visto, me dijiste que ibas a pagarlo todo, me lo juraste, Brandon, me lo juraste. Y ahí, justo ahí, fue cuando me miró a mí. Con los ojos llenos de lágrimas, con el rímel chorreando por las mejillas y la voz temblando, me dijo por favor. Joss, ayúdame, por favor, yo no sabía que él, por favor.
Megan se giró en silencio hacia mí, esperando que dijera algo. Brandon se quedó de pie como un imbécil, sin saber si salir corriendo o fingir que tenía dignidad. Pero yo no necesitaba tiempo para decidir qué decir. Porque la frase ya estaba lista. Porque la había ensayado durante meses. Así que simplemente la solté, con la calma más fría que he tenido en mi vida. Tu verdadero padre te da todo, excepto lo que realmente necesitas. Y lo dije sin rencor, sin gritar, sin elevar el tono. Lo dije como se dicen las verdades cuando ya no hay vuelta atrás. Y bastó. Esquilar se quedó en shock. Megan apretó los labios, pero no me interrumpió. Brandon, por su parte, fingió que iba a decir algo, pero en lugar de eso se sentó de nuevo, como si se hubiera encogido de golpe. Y durante los minutos que siguieron, nadie habló. El único sonido era el de los papeles que Esquilar intentaba recoger con manos temblorosas y el tic-tac insoportable del reloj de cocina que parecía contar los segundos entre el orgullo y la humillación. Esa noche, Brandon se fue sin despedirse. Megan intentó hablar conmigo en la habitación, pero yo solo le dije que Esquilar ya no era una niña. Que eligió. Y que ahora le tocaba enfrentar lo que eso significaba. No se lo dije con crueldad. Se lo dije como se le habla a alguien que, por fin, entendió que no se puede jugar con el amor ajeno sin pagar el precio. Me acosté en silencio. Dormí sin culpa. Porque por primera vez, no era yo quien había roto algo. Solo era el que dejó de intentar arreglarlo. Actualización 3. El verano llegó como una bofetada de realidad que no perdonó a nadie en esa casa. Brandon, por supuesto, desapareció otra vez. No dio explicaciones, no contestó mensajes, no envió un solo centavo, ni siquiera tuvo la decencia de inventar una excusa nueva para justificar su ausencia. Simplemente hizo lo que mejor sabía hacer, esfumarse justo cuando más se le necesitaba. Y Esquilar, que había construido su universo entero alrededor de la idea de que él era el salvador, el proveedor, el verdadero padre, se encontró sola, sin beca completa, sin plan B. Y con una carta de aceptación en la mano que ya no significaba nada más que una factura imposible de pagar. Megan, que hasta ese momento había tratado de mantenerse neutral, no tuvo más opción que ver cómo todo se venía abajo. Como su hija mayor empezaba a entender que no todos los errores tienen marcha atrás y que hay palabras que no se pueden desdecir, por más lágrimas que uno derrame después. Esquilar intentó aplicar a cuanta beca encontró. Pasó semanas metida en su cuarto con la laptop encendida a toda hora, rellenando formularios, escribiendo ensayos, llamando a oficinas de ayuda financiera. La escuchaba desde la cocina repitiendo su historia una y otra vez, tratando de parecer fuerte, de sonar merecedora, de explicar que su padre prometió pagar y luego desapareció, que su padrastro ya no podía ayudarla. Que solo necesitaba una oportunidad. Al principio Megan me pedía que la ayudara, que revisara sus cartas, que le diera algo de orientación. Me negué. No porque no me importara. No porque quisiera verla sufrir. Sino porque era exactamente eso lo que necesitaba, atravesar el desierto sola. Porque crecer duele. Porque entender quién te quiere de verdad a veces solo se aprende cuando la puerta está cerrada y el teléfono no suena. Esquilar había creído durante años que el amor venía con regalos y promesas. Ahora estaba aprendiendo que el verdadero amor también se demuestra cuando uno no rescata. Cuando uno deja que el otro se hunda hasta que aprenda a nadar. Y yo, por fin, había soltado el salvavidas. Después de varios rechazos, después de cartas de becas negadas y respuestas automáticas que decían lamentamos informarte, Esquilar empezó a buscar otras opciones. Megan le propuso considerar Community College. Al principio se negó rotundamente, lo tomó como una humillación, como si fuera una señal de fracaso. Decía que ella no se había preparado durante años para terminar en una universidad local, con compañeros que no sabían lo que querían en la vida. Pero bastaron 2 semanas más de correos sin respuesta y números imposibles para que, con la voz más baja que le había escuchado en mucho tiempo, se acercara a mí una noche mientras cenábamos. Megan ya se había ido a dormir. Y me preguntara si creía que era una mala idea considerar esa opción. La miré por unos segundos. No le respondí de inmediato.
Me tomé mi tiempo. La vi ahí, sentada frente a mí, con la espalda un poco encorvada, las ojeras marcadas, el labio inferior reseco de tanto morderse. Ya no tenía esa mirada de arrogancia, ni esa actitud de adolescente que cree que el mundo le debe todo. Tenía miedo. Estaba perdida. Y por primera vez en mucho tiempo, no estaba fingiendo. Le dije que no era una mala idea, que empezar por un college local no te define, que hay gente que empieza en universidades de lujo y termina sin nada. Y gente que arranca desde abajo y construye desde ahí algo que vale la pena. Le recordé, sin rencor pero con claridad, que yo mismo había tenido que trabajar desde los 16, que nunca tuve la opción de elegir, que me formé en talleres, en garajes, en librerías de segunda mano. Y que lo que me había hecho hombre no fue la universidad sino aprender a vivir sin que nadie me resolviera la vida. Esquilar no dijo nada más. Terminó de comer en silencio, lavó su plato y subió a su habitación. A la semana siguiente empezó a llenar los formularios para el Community College de la ciudad. Aplicó a uno de los programas más competitivos, el de diseño gráfico, porque, según sus propias palabras, al menos quería estudiar algo que la emocionara, aunque no tuviera el nombre rimbombante que antes soñaba. Buscó trabajo en una tienda Target cercana y lo consiguió. Turnos de 5 horas, salario mínimo, pies adoloridos y clientes de mierda. La vi volver los primeros días con la espalda rota, las manos rojas de tanto escanear productos, y aún así sin quejarse. Empezó a ahorrar. Guardaba el dinero en un sobre que pegó con cinta debajo de la cama. Megan me lo contó en voz baja, sin que Esquilar supiera. También empezó a hacer pequeños encargos de diseño por internet. Trabajaba de noche, dormía poco, se mantenía ocupada. Estaba cansada, pero se estaba haciendo cargo. Y por más que me costara admitirlo en voz alta, algo dentro de mí empezó a respetarla de nuevo. No fue sino hasta casi fin de verano que me buscó para hablar. Era domingo, hacía calor y estábamos en el patio trasero. Yo limpiaba el filtro de la piscina, que llevaba semanas atascado, cuando Esquilar se sentó en la banca sin decir nada. Estuvo así varios minutos. Solo miraba el cielo, en silencio, como si no encontrara las palabras. Finalmente me dijo que había tomado una decisión, si lograba mantener un promedio alto durante el primer año, si conseguía avanzar con el trabajo, si podía demostrar que se estaba esforzando. Quería saber si podía aspirar a algo más adelante. No me pidió plata. No me exigió nada. Solo me preguntó si aún existía la posibilidad de que alguien como yo, alguien que no era su papá, la apoyara en el futuro si ella demostraba que lo merecía. Me sequé las manos con la camiseta, me senté a su lado, y le conté algo que no sabía, que desde que se mudó con nosotros, había ido ahorrando poco a poco en una cuenta 529. Un fondo universitario que inicié con su nombre. Le dije que, aunque me dolió mucho lo que dijo meses atrás, yo no la odiaba. Que nunca dejé de verla como mi hija. Pero que si necesitaba verla crecer, tomar responsabilidad, cagarla y levantarse. Le expliqué que si cumplía con lo que acababa de decir, si mantenía sus notas altas y trabajaba como lo estaba haciendo, no solo la ayudaría. Le entregaría ese fondo para que pudiera ingresar a una universidad estatal el próximo año, y que lo haría sin condiciones ni contratos. Solo porque, para mí, ese era el verdadero papel de un padre. No darles todo, sino enseñarles a construirlo por sí mismos. Esquilar me abrazó, por primera vez en mucho tiempo, sin miedo, sin arrogancia, sin vergüenza. Me apretó como si se estuviera sosteniendo de algo que creyó haber perdido. No lloramos. No hicimos promesas. Solo nos quedamos ahí, sentados en el silencio más reparador que he sentido en años. No dije que todo estaba perdonado. Pero sí entendí, en ese momento, que el peor error de alguien no es decir algo hiriente, sino no aprender nada después de hacerlo. Y Esquilar, para mi sorpresa, estaba aprendiendo. A los golpes. Con cicatrices. Pero estaba aprendiendo. Y yo, por fin, podía verla como algo más que una carga emocional. Podía volver a verla como lo que siempre fue, mi hija. Aunque nunca me haya dicho papá. Actualización 4.
Había pasado poco más de un año desde que Esquilar había empezado sus clases en el Community College, y aunque al principio muchos, incluyéndome, pensamos que esa versión trabajadora y determinada no iba a durar más de unos meses, lo cierto es que nos cerró la boca a todos. Contra todo pronóstico, no solo se mantuvo firme, sino que fue creciendo en el camino. Pasó de ser esa adolescente altanera que se creía con derecho a todo, a convertirse en una joven que sudaba cada centavo, que se levantaba temprano para estudiar antes de ir a su turno en tarjeta, y que por las noches todavía encontraba energía para hacer pequeños encargos freelance de diseño desde su computadora vieja. Esa misma que una vez me pidió que reparara cuando apenas arrancaba la etapa más cruda de esta historia. Y no lo hacía buscando reconocimiento. Ni lo compartía en redes, ni lo comentaba con orgullo en la mesa. Lo hacía en silencio. Con constancia. Y eso, para mí, valía más que cualquier disculpa. Megan, que había sido una especie de puente flotante durante meses entre Esquilar y yo, también empezó a relajarse. Ya no tenía que convencerme de que su hija estaba cambiando, porque los hechos hablaban solos. Las calificaciones llegaban limpias, impecables. Las cuentas del celular las pagaba ella. Su ropa ya no era la que se compraba con mi tarjeta en Amazon, sino prendas que encontraba de oferta en tiendas de segunda y que adaptaba a su estilo con una creatividad que no le conocía. Incluso empezó a tomar decisiones sobre sus gastos que antes habría delegado automáticamente en nosotros. Cuando recibió una oferta de media beca para transferirse a la University of Illinois, fue la primera en decir que no pensaba irse si eso significaba dejar a medias lo que estaba construyendo. Dijo, con una madurez que me dejó en silencio, que prefería hacerlo bien y con los pies en la tierra, que correr solo servía para tropezarse más rápido. Yo la escuché desde la cocina esa noche mientras hablaba con Megan en el comedor. No me metí, no opiné. Solo la escuché. Y algo dentro de mí, que durante mucho tiempo estuvo tenso, cansado, resentido, empezó a ceder. El cambio no solo se notaba en casa. En el taller, más de una vez me encontré revisando pedidos o respondiendo correos cuando llegaba un cliente a quien Esquilar le había hecho un diseño. Me saludaban con frases como "Usted es el papá de Esquilar, ¿cierto? Ella me hizo el logo del restaurante, es buenísima". Me quedaba quieto unos segundos. No respondía de inmediato. Había algo en esa frase que me removía. El papá de Esquilar. Y lo decían sin pensar, sin saber el peso que esa palabra tenía para mí. Sin saber lo que había costado llegar a ese punto. Solo repetían lo que ella misma les había dicho. Que era su padre. Así, sin el postizo, sin aclaraciones, sin dobles significados. Me la imaginaba hablando de mí como si siempre hubiera sido así. Como si no hubiera existido ese corte brutal de hace un año y medio. Y no lo hacía para manipular. Lo hacía porque, finalmente, entendía lo que yo había sido todos esos años, no el tipo que firmó un papel, sino el que se quedó. El que estuvo. La paz que se había instalado entre nosotros se mantuvo firme hasta que, como era predecible, la sombra de Brandon volvió a asomarse. No fue una aparición directa, no al principio. Fue una llamada. Megan me lo contó una tarde, mientras limpiábamos juntos la cochera. Me dijo que Esquilar había recibido un mensaje de texto. Brandon le había escrito después de meses de silencio absoluto, sin preguntar cómo estaba, sin mencionar el desastre que había causado la última vez. Solo le decía que estaba mejor, que había resuelto algunos asuntos y que quería verla, hablar con ella, retomar el vínculo. Megan me miró como quien lanza un vaso de cristal esperando que no se rompa. Me preguntó si estaba bien que ella hablara con él. Le dije que yo no podía prohibirle a Esquilar tener un padre biológico, pero que tampoco iba a quedarme callado si ese cabrón venía con las mismas mentiras. Megan asintió. No hubo pelea. No hubo drama. Solo una tensión que volvió a colarse por las ventanas. Brandon apareció a los días, puntual como un vendedor que huele debilidad. Llegó con una sudadera nueva de la facultad, una de esas que se compran en tiendas oficiales para aparentar pertenencia, y con una mochila llena de papeles. Decía que había retomado el control de su negocio, que tenía conexiones en la universidad,
que podía conseguirle una pasantía en un estudio de diseño importante, que ahora sí estaba listo para cumplir el rol que siempre debió cumplir. Esquilar lo recibió con cortesía, pero sin ese brillo en los ojos que solía tener cuando lo veía. Lo escuchó, lo dejó hablar, lo observó con una frialdad nueva que no era rabia, sino distancia. Como quien mira a un extraño tratando de venderte algo que ya no necesitas. Me mantuve al margen, en otra habitación, escuchando desde lejos. Solo salí cuando vi que la conversación se estaba alargando más de la cuenta. Me acerqué con la calma que solo da el tiempo, me paré junto a Esquilar, y le pregunté si había alguna decisión que quisiera compartir. Ella me miró, asintió, y se dirigió a Brandon con una seguridad que no le conocía, papá, o lo que sea que siga siendo. Tú no estuviste. No solo una vez. Varias. Me dejaste colgada cuando más necesitaba apoyo. Me mentiste en la cara, me hiciste construir castillos en el aire, y luego desapareciste. Ya no estoy buscando pasantías que vienen con condiciones. Ni promesas vacías. No necesito más mentiras. Brandon trató de hablar, de argumentar, de defenderse con ese discurso estúpido de es que no sabes todo lo que he pasado, pero Esquilar levantó la mano y le dijo que ya no tenía edad para tragar cuentos. Y luego, se giró hacia mí y me dijo que cualquier conversación sobre su futuro académico pasaba por el único hombre que había estado ahí desde el principio. Si no pasa por él, no pasa por mí, dijo, con los ojos clavados en los de Brandon. No dije nada. No era necesario. El silencio en esa sala fue más contundente que cualquier grito, que cualquier reclamo. Brandon, reducido a un bulto sin argumentos, murmuró un ok. Solo quería ayudar y se marchó, otra vez, sin mirar atrás. Esquilar lo vio salir, suspiró largo, y luego se fue a su cuarto sin decir una palabra más. Megan me abrazó esa noche con fuerza. No dijo nada. Solo me apretó, como quien por fin entiende todo sin necesidad de explicaciones. Y yo, sentado en el sofá con una cerveza tibia en la mano, supe que algo había cambiado de forma definitiva. Porque ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Porque la batalla estaba ganada. No por orgullo. No por revancha. Sino porque, al final, la verdad no necesita defensa. Solo tiempo. Y Esquilar, por fin, había entendido quién era quién. Y lo había dicho en voz alta. Frente a todos. Sin titubeos. Y eso, para mí, era más que suficiente. Actualización final. Hoy se cumplen 3 años desde aquella noche en la cocina donde Esquilar me escupió en la cara, sin necesidad de levantar la mano, la frase más dura que he escuchado de alguien que alguna vez consideré mi hija. 3 años exactos desde que entendí que, por más que uno quiera llenar los vacíos que otro dejó, si la otra persona no quiere verte, no hay esfuerzo que baste. Y sin embargo, también se cumplen 3 años desde que tomé la decisión más importante en toda esta historia, dejar de intervenir. Dejar que se diera de frente contra la pared de sus propias elecciones. Y hoy, mirando el retrovisor mientras me alejo del campus donde acabamos de dejarla instalada, puedo decir sin dudar que esa fue la decisión más acertada que tomé en mi vida. La mañana empezó temprano, mucho antes de que el sol se asomara por la ventana. Megan y yo cargamos el carro con 2 maletas grandes, una caja con útiles, una cafetera que Esquilar insistió en llevar porque no voy a sobrevivir sin café decente. Y un mini fridge que ella misma compró con su dinero y que le costó 3 semanas extras de turnos en Target. No hubo que despertarla. Estaba lista desde antes de que tocáramos su puerta. Había dormido poco, se notaba, pero no por ansiedad ni por miedo, sino por esa mezcla de emoción y responsabilidad que solo alguien que ha peleado cada paso reconoce como triunfo. Cuando salió de su habitación cargando una mochila negra y una bolsa de tela con snacks, nos miró a los dos con esa sonrisa contenida que ahora se le ha vuelto parte del rostro. Ya no se ríe como antes, no de forma automática. Ahora cada gesto suyo tiene intención. Es una joven que pesa cada palabra, que mide cada paso. Que aprendió que no todo en la vida es inmediato, ni fácil, ni garantizado. Que todo cuesta. Y que lo que cuesta se cuida. El camino hacia el campus fue largo, pero tranquilo.
La conversación fluyó como si siempre hubiera sido así. Hablamos de horarios, de las materias que iba a tomar, del compañero de cuarto que todavía no conocía, de la beca parcial que había conseguido gracias a sus trabajos y a los méritos académicos del primer año. Ni Megan ni yo mencionamos a Brandon, ni lo que costó llegar hasta ese día. Ya no hacía falta. El silencio sobre él no era tensión. Era indiferencia. Esquilar había dejado de esperarlo. Y eso, en mi opinión, fue el verdadero punto de quiebre. Porque mientras lo esperara, él seguía teniendo poder. Pero ahora, incluso si apareciera con una matrícula pagada, Esquilar sabría decirle que no, y eso no se consigue de la noche a la mañana. Eso se forja en cada turno sin descanso, en cada no puedo salir, tengo que trabajar, en cada rechazo que convierte en motivación. Cuando llegamos a su dormitorio, el proceso de instalación fue más rápido de lo que pensé. Ya lo tenía todo organizado mentalmente. Sabía en qué parte iba a colgar sus dibujos, en qué esquina colocaría la lámpara que había comprado en una tienda de segunda, qué libros llevaría a clase y cuáles dejaría en la repisa como decoración. No hubo dramatismo. No hubo lágrimas. Solo un aire de renovación, de promesa cumplida. Megan lloró un poco cuando la abrazó, aunque intentó disimularlo. Yo solo la miré, de frente, con esa mezcla de orgullo y nostalgia que uno guarda para momentos específicos. Esquilar me abrazó como si quisiera fundirse en el recuerdo de mis brazos, y al oído, sin titubeo, me dijo que no sabía cómo agradecerme todo lo que hice. Pero que ahora entendía que lo que necesitaba no era un papá que le diera todo, sino un hombre que supiera cuándo decirle que no, cuándo callar, cuándo sostenerla sin cargarla. Me dijo que si había llegado hasta ese punto, era porque yo había dejado que cayera, pero también porque siempre estuve ahí cuando decidió levantarse. Y luego, entre risas, agregó que si el mini fridge se dañaba, solo confiaría en mí para arreglarlo. Antes de irnos, le dejé una carpeta sobre el escritorio. No dije qué era. Solo le pedí que la abriera cuando estuviéramos lejos. Mientras bajábamos las escaleras, Megan me apretó la mano y me preguntó si por fin sentía que había valido la pena. Le respondí que no valió la pena, que la hizo valer. Porque yo no tenía la obligación de criarla. Nadie me la impuso. Y sin embargo, lo hice. Y ella tampoco tenía la obligación de cambiar. Pero lo hizo. Y ahí estábamos. Dos personas que habían atravesado un infierno de gritos, reproches, ausencias, culpas y silencios, y que, sin embargo, habían salido del otro lado como familia. No la que se construye con ADN o con frases bonitas, sino la que se construye a fuerza de días duros y decisiones jodidas. Cuando llegamos al carro, revisé el celular por inercia. Tenía un mensaje nuevo. Brandon. Decía algo como: sé que Esquilar empezó hoy, ¿crees que podrías pasarme su número nuevo? Me gustaría hablar con ella, tal vez ayudarla en algo, aunque sea de forma temporal. Leí ese mensaje 3 veces. Ni me enojé. Ni me sorprendí. Solo lo leí, lo borré sin responder, y me metí el teléfono al bolsillo. Porque ya no era mi papel. Porque Esquilar ya no lo necesitaba. Porque lo que ella necesitaba lo había encontrado aquí, en esta casa, en esta familia que alguna vez juró que no era suya. Y ahora lo era. En el retrovisor la vi por última vez antes de que se metiera al edificio. Sola. Firme. Con pasos seguros. Con la carpeta bajo el brazo, esa misma donde había guardado todos los comprobantes del fondo universitario que durante años había alimentado sin que ella lo supiera. Todo estaba ahí, los números, las transferencias, el saldo disponible. Suficiente para cubrir más de 1 año y medio en su nueva universidad. No se lo di cuando lo pidió. No se lo ofrecí cuando lloró. Se lo entregué ahora. En el momento en que, por fin, entendí que ya no era una niña caprichosa buscando que alguien le pagara los sueños, sino una mujer que había trabajado para construirlos con sus propias manos. Y mientras el campus se hacía pequeño en el espejo, solo pensé en una cosa: ella eligió a su padre. No con palabras. No con ADN. Sino con cada paso, cada error, cada esfuerzo.
Y esta vez, por fin, eligió bien.